Bienvenidos nuevamente, jóvenes de nuevo ingreso. En este video me voy a permitir demostrarles el encuadre de la asignatura que les voy a impartir, es decir, la asignatura de lógica. Este video que van a ver ustedes le llamamos encuadre. ¿Qué es el encuadre? Propiamente el encuadre es todas y cada una de las instrucciones que vamos a llevar a cabo para poder desarrollar los temas de lógica. Antes de iniciar, una pregunta muy recurrente ha sido ¿cómo van a desarrollarse las clases? ¿Va a haber videos? ¿Va a haber clases en tiempo real? ¿Vamos a reunirnos por Prezi, por Zoom, por Meet? Bueno, déjenme decirles que para que podamos entender esto, tenemos que primero revisar algo muy sencillo. Nuestras clases básicamente están basadas en lo que son las clases virtuales. Es decir, vamos a utilizar una plataforma que es donde ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar, que es Edmodo. Y también vamos a apoyarnos con algunas otras herramientas digitales para dar las clases en línea. Es decir, el proyecto que estamos llevando a cabo es la combinación entre las clases virtuales y las clases en línea. Debido a la irregularidad en cuanto a la conectividad de los servicios de Internet, nos vamos a basar más en las clases virtuales. ¿Por qué? Porque esta es una modalidad de tipo asíncrono. ¿Qué quiere decir esto de asíncrono? La modalidad síncrona es cuando yo, como su profesor, no coincido en el mismo horario que ustedes, es decir, ustedes pueden estar haciendo las asignaciones a las 8 de la noche y yo puedo estarlas subiendo a las 7 de la mañana o viceversa. Es decir, ustedes buscarán la mejor forma de resolver las asignaciones en los tiempos que ustedes decidan y no coincidiremos en tiempo. Por lo tanto, es una modalidad asíncrona. En algunos momentos vamos a tener algunas clases en vivo, es decir, en tiempos sincronos, donde ustedes y un servidor nos vamos a ver y vamos a coincidir en un horario. Para esto utilizaremos herramientas, como les decía, quizás Zoom, quizás Meet o alguna otra herramienta que nos pueda servir. De cualquier forma, vamos nosotros a manejar estos dos tipos de modalidades, la clase virtual y la clase en línea. Acuérdense que la clase virtual se basa en la plataforma y los tiempos son completamente asíncronos. Y las clases en línea vamos a utilizar cualquier otro recurso que nos permita videollamadas en tiempo real. Para esto tenemos que ponernos bien de acuerdo en que yo les voy a citar a través de la plataforma, los voy a citar a las clases en línea, pero estas siempre tendrán que ser en su horario de clases, nunca serán en otro horario. El horario de cada uno de ustedes ya lo tiene que tener su jefe de grupo. Yo únicamente voy a permitir volver a repetirlos en este video, donde ustedes podrán revisarlo o podrán pausar el video para ver su horario. Este es el del 101P, repito, de lógica. Este es el del 102L, también de lógica. Aquí dirán, bueno, ¿por qué 3 días y en el otro eran 4? Porque recuerden que son 4 horas a la semana y aquí es de 10:20 hasta las 12 horas. Este horario es el del 101E, también con 3 días. Y por último, este es el horario del grupo de la tarde, el grupo vespertino, es el 111E. Entonces, estos son los horarios que vamos a llevar cada uno de los grupos. De cualquier forma, si todavía no los tiene el jefe de grupo, yo me voy a permitir hacérselos llegar y también los vamos a publicar de forma independiente en la plataforma. Los horarios en cada uno de los grupos van a aparecer en la plataforma. Asimismo, los horarios ya los tiene su jefe de grupo y pueden comunicarse con él para consultar estos horarios. Si todavía no han elegido jefe de grupo,
sería bueno que a través de un chat pudieran hacerlo y inmediatamente que tengan el jefe de grupo, comuníquenlo por favor a la coordinación académica. Para empezar, nuestro encuadre, que les decía que el encuadre son todas las cosas que tenemos que ver antes de iniciar las clases, y una de ellas era el reglamento en positivo. Básicamente aquí nuestro reglamento no está apegado a seguir reglas o normas de conducta dentro del colegio. ¿Por qué? Porque físicamente no los vamos a encontrar en él. Entonces tenemos que ponernos bien de acuerdo cuáles son nuestras normas de conducta que vamos a seguir estando en la comunicación vía internet. Para esto son las famosas reglas o etiqueta de internet, también llamada net etiqueta. Estas nos dicen formas de cómo actuar, cómo comportarnos civilizadamente a través del internet. Les voy a dejar publicado un documento mucho más amplio para que ustedes se puedan conectar o lo puedan descargar. Aquí es un pequeño resumen que quiero que revisemos, porque nosotros vamos a seguir estas reglas de net etiqueta. La primera es: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es algo muy simple. Siempre que pedimos respeto, pues hay que dar respeto. Muéstrate como eres en realidad. Es decir, no queremos que finjas lo que no eres. Todos tenemos un rol perfectamente definido. Ustedes son estudiantes, yo soy su maestro. Muéstrense como los seres humanos que son. Muéstrense sin crear falsas expectativas de personas que no son. Sean auténticos. Como tercer punto dice: no publiques fotos o videos en los que aparecen otras personas si no te han dado autorización para ello. Entonces, todas las fotos que les vamos a pedir, todos los documentos donde ustedes van a aparecer, va a tener que ser bajo su permiso. Ustedes van a tener que autorizar. Y en casos de que esas publicaciones salgan a la luz pública, es decir, yo las publique más adelante, tendría que contar con la aprobación no solamente de ustedes, sino de sus padres, porque ustedes son menores de edad. Eso lo iremos viendo más adelante. Quizás algunos otros maestros ya te hayan solicitado que tengas un permiso o que le pidas permiso a tus padres para ciertas publicaciones. El cuarto punto dice: no etiquetes a otras personas sin autorización previa. Muchas veces nos etiquetan en algún tipo de comunicados o en algún tipo de adjuntos sin nuestra autorización, como pareciera que nosotros tenemos ese mismo punto de vista. Entonces sean cuidadosos con eso. Otra cosa que pasa muy común es que descuidamos nuestra ortografía. Y dentro de ese descuido de ortografía, recuerden que es una falta ortográfica escribir todo en mayúsculas. Para el internet, cuando tú escribes o quieres escribir todo en mayúsculas, estás utilizando esa escritura y se interpreta como si fuera que tú estuvieras gritando, ya sea para llamar la atención de los demás o porque es algo de alerta. Entonces, cuando escribimos algo en las redes sociales o básicamente en internet, utilizamos las reglas ortográficas y no escribimos las cosas todas en mayúsculas, ya que es como si estuviéramos gritando. También tenemos que ver si hay alguna situación que a ti te incomoda, que no te hace sentir bien. No respondas y menos de forma agresiva. Entonces, trata de que si una situación se te parece incómoda, trata de pensarlo. Trata de medir muy bien lo que vas a decir, porque muchas veces decimos cosas que van a ofender a otra persona y luego nos arrepentimos y realmente no es lo que queríamos haber dicho. La número 8 dice: antes de enviar un mensaje, piensa cómo te sentirías si fueras tú el que lo recibe. Muchas veces enviamos mensajes fuera de lugar, enviamos mensajes con contenidos o con palabras o ideas que pueden herir diferentes susceptibilidades. Entonces piensa tú, ¿qué pensarías tú mismo si recibieras esas palabras? Quizás te harían sentir mal. Entonces, antes de que envíes el mensaje, piensa qué pensarías tú cuando lo recibieras. En la número 9 nos dice que vamos a empatizar con tu interlocutor y aportar un feedback positivo. El feedback son esas retroalimentaciones, esas respuestas
que damos una vez que alguien nos comentó algo. Vamos a tratar de siempre ser positivos. Vamos a tratar de que nuestros aportes, vamos a tratar de que nuestros comentarios sean constructivos. Permitan a nuestro interlocutor los tome y construya algo de provecho. Ahora, si tú te sientes acosado o observas que alguien se está sintiendo así, inmediatamente denúncialo, ya sea a mí como tu profesor, a tu tutor de grupo o simplemente a cualquier autoridad educativa. Comunícaselo a tus padres. Cuando algo no te haga sentir bien, cuando te sientas que estás siendo acosado o que estás siendo observado de manera que te cause una incomodidad, por favor, denúncialo. Denúncialo a cualquiera de tus maestros. Denúncialo con un adulto que te pueda ayudar, sea tu padre o la persona que sea responsable de ti. Y aquí vienen las preguntas que más es recurrente. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Para eso quisiera primero entonces hablar de algunos aspectos que tenemos que cumplir para poder lograr una evaluación que nos satisfaga. El primero de esos aspectos es las famosas disposiciones o disposiciones generales para acreditar la asignatura. Primeramente debemos de cumplir con todas las evidencias que nos piden. Yo siempre que le solicite algo lo voy a hacer a través de una asignación en la plataforma. Ustedes se les va a pedir el tipo de evidencia de forma muy clara. Si yo les pido un mapa mental, tendrán que hacer un mapa mental. No pueden hacer un mapa conceptual o un cuadro de doble entrada. Es decir, te tienes que apegar a cumplir con la evidencia tal y como es solicitada. ¿Por qué? Porque las rúbricas así han sido fabricadas. Cuando las evidencias son de forma libre, yo mismo te voy a sugerir muchas gamas donde tú puedes encontrar un sinnúmero de cosas que hacer. Pero cuando yo te pida que hagas una evidencia en específico, tendrás que hacer en específico y con las características que se te soliciten. Ahora, todas las evidencias que me entreguen a mí, que manden en la plataforma, tienen que llevar su nombre y su grupo. Porque debes de ser consciente que tengo muchos grupos y que entregan muchas evidencias diarias y a mí me cuesta mucho trabajo estar viendo quién le envió y estar rastreando su envío. En cambio, si la evidencia tiene nombre y grupo, para mí es más fácil calificarla. Siempre que escribas tu nombre tendrá que ser apellido paterno, apellido materno y tu nombre propio. Y antes de entregarla, revisa que esté bien redactado el mensaje. Revisa que esté bien redactada la información y obviamente que no tenga faltas de ortografía, puesto que la ortografía es un punto que también se califica. Cada uno de ustedes es responsable de conformar su portafolio de evidencias. Tú al estar subiendo las evidencias a la plataforma de forma correcta, estás conformando tu portafolio de forma correcta. Si alguna de las evidencias que te solicito es por equipo, deberás entregarla. No confíes en que alguien de tu equipo la entregó, puesto que todos, aunque formen un mismo equipo, deberán entregar la evidencia. ¿Qué importa que esta sea igual? Pues fue hecha en equipo. Pero cada uno de ustedes debe tener su propio portafolio. Las evidencias básicamente son de tres tipos: evidencias de desempeño, evidencias de producto y evidencias de conocimiento. Las evidencias de desempeño, la ponderación será del 45%, del producto 45% y de conocimiento 10%. Muchos de ustedes preguntan, ¿no? ¿Cuánto valen las tareas? ¿Cuánto valen los resúmenes? ¿Cuánto valen? Miren, todo tiene una especificidad. Cuando tú dices, ¿cuánto vale el resumen? Si fue un resumen que habla de tu desempeño, vale el 45% de todos los desempeños, sumado a todos los desempeños. Si a ti se te pidió hacer algún producto, quizás ese resumen no sea un desempeño, sino sea un producto. Por lo tanto, valdrá 45. O quizás no sea un resumen, sino contestaste un cuestionario. Entonces, una evidencia de conocimiento y valdrá 10. Cada evidencia tiene un porcentaje diferente, pero puede haber evidencias que cumplan con los tres criterios. Una misma evidencia puede ser un desempeño
y un producto, o puede ser un desempeño y un conocimiento, o un producto y un conocimiento. Es decir, las evidencias pueden adquirir diferentes valores. Para que entendamos esto, quisiera demostrártelo con esta diapositiva. ¿Cómo se valoran las evidencias? Bueno, pensemos en Ruperto. Ruperto es un pastelero. ¿Cómo puedo saber que el pastelero es bueno o es malo? Pues a través de probando sus productos. Es decir, yo podré evaluar a Ruperto en cuanto a sus productos. Es decir, yo puedo revisar cómo fabrica los pasteles y al final puedo probar sus pasteles y saber si es buen o mal pastelero. Muchas veces no necesito comer el pastel, sino puedo observarlo yo en cómo hace el pastel, si sigue la receta correcta, si utiliza los materiales adecuados, el equipo adecuado, si su desempeño es el correcto al lavarse las manos, al utilizar productos de primera calidad, etc. Es decir, yo también podré afirmar si es bueno o mal pastelero dependiendo de su desempeño. Luego entonces yo podré simplemente probar el pastel y decir, Ruperto es buen pastelero porque me gustó su pastel. O simplemente podré decir, Ruperto es buen pastelero porque sabe cómo trabajar en la pastelería. Muchas veces basta con ver el desempeño o basta con ver el producto. De cualquier forma, yo así te voy a calificar. Yo te voy a calificar productos y te voy a calificar tus desempeños. Es decir, cómo realizas las cosas. Para que entiendas esto, un producto va a ser entonces el resultado de un proceso. Quizás yo no sepa cómo se fabrican los zapatos, no sepa cómo se cortó la piel o cómo se fundieron las suelas, pero sí puedo decir al revisar el producto si este producto está bien o está mal, donde yo a través de este instrumento que se llama listas de cotejo puedo decir la suela está bien pegada, la lengüeta está bien cosida, la piel es de buena calidad, etcétera, etcétera. Y puedo ir cotejando los factores o los rasgos que yo le pido a mi producto. De la misma forma, así como existen listas de cotejo, también hay guías de observación, donde yo lo que reviso son los desempeños de un trabajador. ¿Qué es un desempeño? Pues son las acciones necesarias para realizar algo. Yo puedo saber si trabajó correctamente, porque utilizó su equipo de seguridad adecuado, porque utilizó la herramienta correcta, la materia prima correcta, y sin importar el producto que realiza, yo puedo guiarme con mi guía de observación y saber si el desempeño que hizo fue el correcto. Por último, las evidencias de conocimiento son todas aquellas que constatan que sabes algún contenido. En el caso de Ruperto, el pastelero, la evidencia de conocimiento sería que se sepa la receta de pastel y chocolate. Quizás yo no pruebe su pastel de chocolate, quizás yo no vea cómo hace el pastel de chocolate, pero yo le pregunto acerca de cómo se debe de hacer un buen pastel de chocolate y él me pueda responder basándose en la receta que él sabe. Entonces las evidencias de conocimiento son aquellas que constatan o que miden la forma en cómo recordamos la información y cómo la podemos organizar para poderle aprovecharla. Muchas veces esta evidencia es la que menos nos interesa en los procesos, porque muchas veces son solamente recuerdos. Yo podré saberme de memoria 1000 recetas de pastel de chocolate y nunca poder haber fabricado ninguno. Entonces, por eso son las que tienen menor valor en nuestra evaluación basada en competencias. Recordemos que entonces estamos viendo la materia de lógica. Vamos a describir la asignatura. Tenemos un mapa curricular, como si fuera un mapa donde nos ubicara dónde estamos. Tú puedes observar, este es el mapa general o la estructura general de cualquier bachillerato tecnológico, como en el que estamos. Nosotros tenemos, si ves, 3 colores. Este color amarillo
que es un componente que le llamamos componente de formación propedéutica, que es el que me permite tener los conocimientos para ingresar a la educación superior. Tenemos otro componente, que es el componente de formación profesional, que son estos módulos en verde que tú cursarás. Cada uno de ustedes tiene diferentes especialidades, como programación, máquinas y herramientas, electrónica, etc. Los compañeros, por ejemplo, de máquinas y herramientas, llevan diferentes submódulos para poder acreditar al final esta parte y decir yo soy técnico en máquinas y herramientas, así como los técnicos en electrónica, los técnicos en logística, los técnicos en programación, etc. Entonces tenemos el componente de formación profesional, que son los que te van a formar como un profesional a nivel técnico de la especialidad que tú hayas elegido. Y por último tenemos este gran componente en color rojizo, en color naranja, donde es el componente de formación básica. Si ves, en el primer semestre no tienes ningún componente de formación profesional. ¿Por qué? Porque apenas estás formándote en la parte principal, en la parte básica de todo lo que va a ser tu desarrollo académico. Y una de las principales asignaturas en cuanto a esta formación profesional es lógica. No confundas lógica con logística. Logística es tu especialidad para aquellos que hayan elegido logística. Lógica es una asignatura que la tienen todas las especialidades. Lógica, vamos a ver más adelante, que es la asignatura que nos permite entender el conocimiento científico, cualquiera que sea esto. Por esto es bien importante llevar esta asignatura y por eso se lleva en primer semestre, porque es la que nos va a permitir abordar los conocimientos técnicos y los conocimientos básicos a lo largo de toda nuestra formación de bachiller. Los propósitos de la educación media superior entonces es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer. Es decir, esta es la parte donde para nosotros es muy importante que se conjuguen estos 4 aprenderes. Antes nomás nosotros nos preocupábamos por esta parte, por la parte del aprender a aprender cuando hablábamos de aprender cosas o contenidos. Y era el famoso saber saber. Pero vimos que era muy importante que teníamos que basar este saber saber en saber hacer, en saber ser y saber convivir o saber comunicarnos con los demás. Entonces, estos aprenderes son los propósitos principales de la educación media superior. Para poder tú tener la culminación de tus estudios, tienes que llegar a culminar con este pequeño triángulo. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? Es muy sencillo, que los estudiantes aprendan a identificar, analizar, evaluar y elaborar argumentaciones escritas, orales y visuales de manera razonable, crítica, creativa y responsable. En pocas palabras, tú tienes que saber a hacer argumentos, ya sean, como dice aquí, escritos o orales. Tienes que saber cómo argumentar, cómo tener un argumento válido, de manera que puedas comunicar un conocimiento científico y que éste pueda generar mayores ideas. Por eso es importante elaborar argumentos. Aquí tenemos una parte de los ejes y los componentes y contenidos de la asignatura. Aquí tenemos los ejes: conocerse, cuidarse con el desarrollo propio de otros, entender e interpretar situaciones de vida personal y colectiva, identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. Todos estos son los ejes, no nomás de nuestra asignatura, sino de todas las demás asignaturas. Pero para nosotros son ejes rectores, que nos alimentan a 3 componentes. Argumentar como acto de habla complejo, es decir, saber hacer la argumentación,
ya como una práctica lingüística que la vamos a llevar a una práctica más importante para poder transmitir ideas. ¿Por qué? Porque de un acto de habla complejo lo vamos a componer como una práctica social, es decir, como ya nosotros podemos llevar a cabo nuestras ideas para compartirlas con los demás. Por último, uno de los componentes más importantes es que una vez que ya sepamos argumentar, podamos tomar ese argumento y poder hacer una crítica, poder crear y difundirlo de forma responsable. Este es, por ejemplo, cómo un componente se puede convertir en un contenido. Dice argumentar como acto de habla complejo. Vamos a ver la argumentación como una práctica lingüística, o pensar y argumentar de manera crítica, creativa y responsable. Vamos a estudiar cuál es la estructura de los argumentos para poderlos entender. Vamos a identificar cómo funciona el argumento como práctica social y cómo poder hacer esta práctica crítica y autocrítica. Por último, esta es nuestra red de contenidos. Si ves, volvemos a lo mismo. Como centro de nuestro argumento, como centro de nuestra asignatura, tenemos la argumentación. Vamos a aprender sus principios y sus reglas para hacer una interacción dialógica, es decir, entre nuestra sociedad, entre el que habla y el que escucha, para poder obtener las buenas razones, es decir, poder fundamentar nuestros razonamientos. Luego entonces terminamos con esto el encuadre. ¿Qué es lo que tienes que tú hacer? Bueno, primero vas a revisar la presentación de mapas mentales que acompaña a esta asignación y vas a realizar un mapa mental del encuadre de la asignatura de lógica con cualquiera de las herramientas sugeridas. Son herramientas muy sencillas, son herramientas electrónicas que te van a permitir llevar a cabo un buen mapa mental sin mucho esfuerzo. Este lo vas a convertir en una imagen y ya convertida en una imagen podrás tú ponerlo como un adjunto en tu aula virtual. Por mi parte, en este momento sería la parte principal del encuadre. Poco a poco te iré dando quizás otras instrucciones que podrían también catalogarse como parte del encuadre, pero me parece que esto es lo principal que debes conocer. Hasta pronto.